cerca de la, hablamos sobre la fiesta, sobre celebrar al Señor cuando Él sacó a la nación de Israel de la esclavitud. Y dijimos que fiesta significa una cita, y una cita es un lugar de encuentro. Y cada vez que usted viene a la casa de Dios, viene a una fiesta, viene a tener una cita, un lugar que se encuentre con Dios. Quizás por su trabajo, por cuestiones de la escuela, del estudio, usted no puede estar entre semana, pero si usted viene y está aquí el día de hoy, considerémonos la oportunidad que Dios nos da de poder estar en su casa. Porque realmente el venir a su casa no debe ser un pasatiempo, no debe ser algo rutinario, no debe ser algo así como religioso. Que realmente que podamos estar en su casa, podamos tener un entendimiento por qué estamos aquí y a quién hemos venido a celebrar. Y hablar quiero compartirles acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Anteriormente lo vi rápidamente sobre esta fiesta, pero empecé a escudriñar y a profundizar sobre esto, porque yo les decía, en ese tiempo el Señor estaba hablando, pero representa algo profético para el día de hoy. Porque estas fiestas de los panes sin levadura se celebraba inmediatamente después de la Pascua. Al siguiente día se iniciaba el día 14 del mes de Nisan, que era el primer mes del año judío. A los 14 días se celebraba la Pascua, pero en el número 15 empezaba esta fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días, o sea, una semana en la cual todos los israelitas no comían pan con la levadura. Esto era un recuerdo de esa prisa que ellos tenían de prepararse para la salida de la esclavitud que habían tenido en Egipto. Pero cuando hablamos sobre el pan sin levadura y me llevé, me fui a investigar sobre qué es la levadura. Y la levadura dice que es un microorganismo unicelular que convierte su alimento, dice, en azúcar o almidón, en alcohol y dióxido de carbono a través de la fermentación. Y que esta fermentación que hacen el pan, si usted ve un pan, lo conocemos, un pan natural, normal, es un pan que está infladito, que se ve antojable, pero ese pan así infladito, ese tiene levadura, tiene todo ese proceso que tiene para que ese pueda fermentarse y pueda inflarse. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, cuando hablamos de fermentar, eso, la fermentación representa por decirlo, al fermentar, al crecerse, es como un orgullo, una soberbia. Porque si usted, vamos a ver más adelante por qué el Señor después habla en el Nuevo Testamento acerca de esto, de la levadura. Hablando sobre lo que es la levadura, dijimos que el origen de esto se remonta, fíjese, en los tiempos de Egipto. Ahí en Egipto, donde estaban en la esclavitud, la nación de Israel. Y si usted hablamos sobre los beneficios de un pan sin levadura, los beneficios del pan contribuía al sabor y al aroma del pan. Y no tener levadura conservaba el mejor estado del pan. Y también el cuerpo asimila más rápido y mejor los nutrientes
sin la levadura. Y el pan sin levadura, quizás podemos imaginar un pan sin levadura. Ese pan no se infla, es un pan que está aplanadito y está un poco durito el pan. Pero el Señor le dijo a la nación de Israel que ellos iban a celebrar esta fiesta de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque tiene una representación espiritual, hermano. No es, a veces decimos, yo no entiendo por qué el Señor les había dicho. Tiene un significado, sí, hablando físicamente, porque físicamente traía mejores beneficios un pan sin levadura que el pan con la levadura. Pero también podemos decir que cuando hablamos de la fermentación en el ámbito espiritual, la fermentación es causar un estado de ánimo, de malestar o excitación en alguna persona. Si nosotros vemos, vamos ahí a los Corintios, en el capítulo 5 de primera a los Corintios, del versículo 6 en adelante, dice, aquí está escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, y en ese tiempo que está escribiendo, en esa carta está escribiendo acerca de un pecado de inmoralidad que estaba viviendo, que estaban pasando, y lo habían pasado por alto ese pecado. Tal parece que, dice la escritura aquí, que ellos estaban envanecidos, o sea, como que aplaudían quizás, o algo inmoral que estaba sucediendo. Había una ceguedad, aunque era una iglesia que hablábamos en la mañana, era una iglesia con dones. Tal parece que ahí había habido un velo espiritual y ellos no estaban, porque dice, vosotros estáis envanecidos. Dice en el versículo 2, dice, ¿no deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaba una situación de pecado, pero ahí estaba dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco, dice, de levadura. Ya hablamos lo que es la levadura, pero la levadura aquí representa maldad, representa el pecado. Muchas veces pensamos, no tiene nada que ver esto. Esta es una mentira pequeña. Esto no es tan grave lo que yo pueda hacer. Pero aquí dice la escritura, a través del apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice, así que celebremos la fiesta. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otra versión dice, por tanto, dejen de pecar. Dice, el pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como panes nuevos y sin levadura, que se comen en la Pascua. Dice, nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua,
Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos de ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. Es el mensaje que, por eso decíamos que estas fiestas tienen un significado simbólico y profético. Así como la nación de Israel se refería a la levadura de su pan, los cristianos nosotros debemos eliminar todo el mal de nuestras vidas y vivir una vida en santidad y en justicia, hermanos. El Señor Jesucristo reprobó también y habló a los apóstoles, a sus discípulos les habló. En Mateo capítulo 23, 27, el Señor Jesús está hablando con los discípulos, y anteriormente en Mateo 16 y en Marcos 8, el Señor les había hablado a sus discípulos, no le dijo a las multitudes, se lo dijo a sus discípulos, a los que Él había llamado, a los que había apartado, a los que había preparado, y los estaba preparando para después ellos decirles que tenían que ir al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y Él les había dicho que se guardaran de la levadura de los fariseos, y también les había dicho que se guardaran de la levadura de los saduceos y de Herodes. ¿Cuál había sido la levadura de Herodes? El que él se haya apropiado de la mujer de su hermano. El Señor le está hablando que se separen y que ellos se guarden de no esa levadura de pecado. Pero en Lucas, en el capítulo 12, vamos a ir primero a Lucas, les había dicho Mateo, vamos a Lucas capítulo 12, en el versículo 1, ahí está hablando con los discípulos y les dice, cuando Él habla, dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y aquí específicamente le dice cuál era la levadura de los fariseos. ¿Y qué le dice? Que es la hipocresía. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Eso es la hipocresía. Y el Señor le está hablando a sus seguidores, a los que estaba preparando para que fueran a llevar las nuevas a todas los lugares de Samaria, de Judea, y dice, y hasta lo último de la tierra. Y le está diciendo, guárdense de esa levadura de la hipocresía. Dios a través de Isaías, y después lo refiere más adelante en los demás evangelios, Dios le había dicho a la nación de Israel también en Isaías capítulo 29 y en el versículo 12 les había dicho, en el 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estaba refiriéndose el Señor acerca de un pueblo que lo estaba honrando y que se acercaba a Él solamente de labios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y es aquí donde el Señor está hablando a la nación de Israel, le dijo eso, pero tenía un significado profético para nuestros tiempos y para el tiempo que Él iba a venir. Y por eso le dice a
a los fariseos, a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Y luego dice en el versículo 2 de ahí de Lucas 12, porque nada hay encubierto que no haya de ser, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mira, hermano, qué serio es esto. Es serio, pero Dios lo dijo, el Señor Jesucristo lo dijo. Y esto es también para el día de hoy, para nosotros. No se lo dijo a las multitudes, se lo dijo a sus discípulos. Y Dios nos lo está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, a los que le hemos recibido y a los que esperamos un día verlo cara a cara. Y que un día nos pueda decir: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es mi esperanza y ese es mi anhelo. Yo no sé cuál sea tu esperanza y tu anhelo, hermano. Quizás tú tienes la esperanza solamente en recibir las bendiciones de Dios aquí en la tierra y temporales. Yo tengo una esperanza de poder llegar a su presencia y que Él me diga: buen sierva y fiel, aunque poco fuiste fiel, pero sobre mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras, porque también habrá otras palabras que digan: no te conozco. Y podré decirle: Señor, yo ahí prediqué, ahí pastoreé, te serví tantos años. Y que el Señor me diga: no, no te conozco, no quiero oír esa voz. Por eso el día de hoy Dios nos está hablando acerca de guardarnos de la levadura de los fariseos. Y está diciendo la hipocresía, que quizás podemos hablar cosas en secreto, pero se van a descubrir. Quizás podemos estar hablando o diciendo o actuando en secreto, pero se va a descubrir. Un día vamos a estar a la presencia del Señor y se nos va a pasar como una película de nuestra vida. Y dice aquí que lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. El Señor está diciendo: guárdate, guarda tu vida. Guardemos lo que hablamos, hermano. Tenemos que guardar nuestra vida, lo que estamos diciendo. Porque muchas veces se nos hace fácil decir y hablar lo que un día vamos a tener que dar cuenta. Tengamos cuidado, porque dice que lo que hayamos dicho en tinieblas, a la luz se va a oír. Y lo que hemos hablado al oído en los aposentos se va a proclamar. Todo lo que tú hagas, lo que yo haga, lo que yo hablo, se está escribiendo. Y todo eso un día yo voy a decir al Señor por qué, y voy a dar cuenta de todo lo que hice. En Mateo capítulo 23, en el versículo 27, el Señor Jesús le dijo, cuando habló con los discípulos, dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y luego está aquí todo este capítulo. Hay varios "ay" para estos religiosos. Por eso yo les decía, tenemos que entender que esto no debemos de verlo como algo religioso, el venir a la casa de Dios. La vida cristiana es un estilo de vida, no es una religión, es un estilo de vida.
que debemos de vivir y practicarla todos los días. Y el Señor Jesús está hablando y está acusando a escribas y fariseos. Qué tremendo que a los religiosos los está acusando, a los que creían que sabían la ley y que ellos imponían la ley a otros. Pero dice el Señor varias veces, les dijo: lo que ellos digan, háganlo, pero lo que ellos hagan, no. O sea, lo que dicen es bueno, pero lo que hacen es malo. Por eso Él está diciendo: guárdate de la hipocresía. Y aquí les está diciendo en el versículo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Qué fuerte se oye esta palabra. Dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, qué tremenda. Yo leía en esta semana que estamos leyendo Jeremías, he estado viendo la lectura del año, cuando Dios le está hablando a la nación de Israel. Dios le estaba hablando y les estaba diciendo acerca de su pecado, lo que ellos habían cometido. Pero lo más terrible es que ellos no veían, no habían visto cómo estaban delante de Dios. Y ellos le hacen cuestionan a Dios, le hacen una pregunta cuando Dios habla sobre el juicio sobre la nación de Israel. Ellos después le preguntan, se preguntan ellos mismos o le preguntan a Dios o al profeta y le dicen: ¿qué pecado hemos hecho? ¿Qué mal hemos hecho? O sea, no veían su pecado. Ellos se cuestionaban cuál era el pecado que habían cometido. No lo veían. Porque el pecado, hermanos, ciega. Y Dios le habla y le dice a la nación de Israel: sus padres pecaron, pero ustedes todavía han sido, su pecado ha sido mucho más grande que el de sus padres. Pero ellos no habían visto todo su pecado y toda su maldad. Y aquí los fariseos no habían visto su pecado. No se veían que por fuera tenían unas túnicas hermosas y que tenían en su cuerpo grabado en sus vestimentas que decía santidad a Jehová. Solamente estaba externo la palabra santidad a Jehová, pero internamente no había santidad en sus vidas. El Señor les había dicho, los había visto como unos sepulcros que se veían hermosos por fuera. Pero ¿qué puede haber en un sepulcro, hermano? Solamente huesos de muerto. Y por eso dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué duro les estaba hablando Dios. Qué fuertes estas palabras que les está hablando. Y esta palabra, hermanos, está vigente el día de hoy. Está vigente para nosotros. La nación de Israel tenía que celebrar eso una vez al año. Y tenían que comer ese pan una vez al año por una semana, para recordar de dónde habían salido, olvidar esa vieja levadura. Ellos tuvieron que salir de ahí.
y tenían que representar que habían dejado Egipto. Pero alguien dijo, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Y tú y yo tenemos que entender que si el Señor ya nos libertó, tenemos que mantenernos en la libertad que nos ha hecho libres. Porque Cristo, el Cordero Pascual, nos limpió del pecado y la maldad por medio de su sangre. Y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, también somos librados del pecado para dejar atrás nuestra vida anterior, nuestra vida de pecado. Tal como lo hizo Israel, dejó atrás a Egipto. Tú y yo tenemos que dejar atrás al mundo. Porque ahora el Señor está diciendo que Él le dijo a la nación de Israel que Él los había llamado para ser un pueblo santo. Para eso los llamó, hermano. Para ser un pueblo santo. ¿Y sabe para qué te llamó a ti y a mí? Para ser un pueblo santo. En Levítico 19 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y hay una lista de todas las leyes de santidad y de justicia. Y usted puede decir, eso es para la nación de Israel. Pero yo le voy a decir una cosa, está vigente para el día de hoy. El que tú y yo podamos vivir igualmente como la nación de Israel. Dios nos sacó con un propósito. No para que andemos en un libertinaje y decir, Dios me perdonó, me limpió y puedo hacer lo que yo quiera. No, es para vivir una vida en santidad. Porque mire, lo que le dijo a la nación de Israel es también para nosotros. Y solamente le voy a leer algunas de las leyes que Dios escribió a través de Moisés sobre la santidad, donde el Señor le dice, no hurtéis y no engañéis y no mintáis el uno al otro. ¿Será vigente para el día de hoy esto, hermano? Que no hurtemos, no engañemos y no podamos mentir el uno al otro. Y donde dice, no juréis falsamente por mi nombre. Donde dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni cumpliendo, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y luego dice, yo, Jehová. Estará vigente el día de hoy, hermano. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y dice, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice, yo Jehová, da su firma. ¿Usted cree que todo eso no está vigente el día de hoy para nosotros? Está vigente, hermano. La palabra de Dios está vigente para el día de hoy. Romanos capítulo 6, en el versículo 12 y 13, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Estamos caminando entre muertos, hermano. Ahí en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, la gente está muerta en delito y pecado. Y tú y yo estamos caminando entre muertos.
Pero por eso aquí está diciendo que nos presentemos ante el Señor, nuestros cuerpos, nuestros miembros, debemos de presentarlos vivos. Dice, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque para eso nos llamó Dios, hermano. Para eso Dios nos llamó. Para ser un pueblo diferente. Un pueblo que no debemos de contaminarnos con la levadura del pecado. Y aquí muy claro cuando le dice a la nación de Israel, no mientas los unos a los otros. No levantes falso contra tus hermanos. No le robes. No murmures de tu hermano. La palabra de Dios, hermano, es vigente el día de hoy. La levadura se asocia con el pecado, con la maldad. Israel tuvo que eliminar el mal de sus vidas y vivir una vida nueva en santidad y justicia. ¿Cuándo? Cuando ellos salieran de la nación de esclavitud de Egipto para ir a la nación que Dios les dijo, en esta tierra va a fluir leche y miel. Así Cristo, nuestra Pascua, nos limpia del pecado, hermano. El Señor ya nos limpió de pecado, su sangre nos ha limpiado del pecado. Debemos ahora que somos libres, dejemos esa vida de pecado. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo, tenemos que empezar a caminar en Cristo. Porque la gente quizás puede decir, ya acepté a Cristo, ya el Señor me perdonó y ya es todo. No, es el inicio de un caminar y caminar todos los días con el Señor Jesucristo. Caminar con Él, tomado de su mano, recibiendo la instrucción de Dios a través de su palabra. Si no nos alimentamos, ahora el pan de vida es Cristo, hermano. Cristo es el pan de vida. En la nación de Israel, por esos 40 años, la nación de Israel no hizo esa fiesta de los panes sin levadura hasta que ellos entraron a la nación de Israel. Todo el tiempo comieron el maná del cielo que vino de Dios. Dios los alimentó con ese pan y tenía todos los nutrientes necesarios para estar saludables. Qué maravilloso es Dios. No tenían problemas intestinales, no tenían problemas que tuvieran grasa. Yo creo que la nación de Israel se mantuvo alineado en su físico. No estaban enfermos. Imagínense 40 años en el desierto, caminando en el desierto, solamente comiendo el maná. Y sí les dio codornices, sí les dio carne, pero ellos querían carne, pero Dios decía, la carne, por algo Dios no se las había dado. Y cuando la pidieron y murmuraron contra Dios, Dios les tuvo que dar de comer, pero no lo que Él había planeado desde el principio. Él planeó el maná, ahí estaban todos los nutrientes que ellos necesitan, todas las vitaminas, proteínas y todo lo que todo lo que estaba ahí en el maná, hermano. ¿Usted cree que Dios les iba a dar nada más ese pan, nada más porque sí, y mantenerlos saludables? Él sabía por qué les daba el maná. Ahora el maná de nosotros es la palabra de Dios, es el pan de vida, la palabra de Dios, en el cual tenemos que comer todos los días. Y esto, hermano, debe de ser, la Escritura dice que no tan solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios me dio escribí hace tiempo, lo escribí porque estábamos
poniendo los devocionales hace tiempo atrás. Y yo le puse a algunas personas, el sentarte a la mesa siéntate a la mesa del rey y come el alimento y aliméntate del pan de vida. Ese es el pan de vida, hermanos. Que esto sea una devoción, no una obligación, hermano. Esto debe ser devoción, el pan diario. Dice el Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y este pan, esta palabra no tiene fallas, no tiene levadura. Esta palabra nos nutre nuestro espíritu, hermano. Yo no sé por qué batallamos tanto en tener devocionales con Dios. Quizás usted puede decir, yo oro. Sí, tú hablas con Dios, pero ¿oímos a Dios? ¿Oímos a Dios? ¿O solamente queremos pedir, pero no queremos oír? Dios a la nación de Israel lo envió al cautiverio 70 años. ¿Y sabe por qué? Porque Dios les hablaba, pero ellos no escuchaban. Y por eso cuando en Jeremías capítulo 25, en el 4 dice, envió a vosotros todos sus siervos los profetas. Dice, enviándolos desde temprano y sin cesar. Desde temprano y sin cesar. Pero no oíste. No oíste, le dijo. Y luego les vuelve a decir en el 7, cuando le dice, en el 6 le dice, no, ¿qué era lo que les decía? No vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Dioses ajenos sirviéndolo y adorando. Qué tremendo que la nación de Israel, teniendo un Dios que les había hablado, les había dado las leyes de santidad y de justicia, los había llevado en la noche con una columna de fuego y en el día con una nube que los cubría. Después hayan hecho ídolos de madera y se inclinaban ante ellos. Y el Señor les dice, les había dicho, no vayan en pos de esos dioses, no les sirvan y adórenlos. Y dijo, no me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. O sea, ellos los habían fabricado, había sido fabricado, eran obra de manos de hombre. ¿Y qué hizo la nación de Israel? ¿Qué hizo? Por cuanto no me habéis oído mis palabras. No habían oído la palabra. La palabra de Dios, hermano, es pan de vida. Todo lo que tú necesitas en la vida matrimonial, en la vida familiar, aún en el ámbito laboral, aquí está el consejo de Dios. Aquí está todo, no nos hace falta absolutamente nada. Nos habla de economía, acerca de cómo administrar los bienes que Dios nos ha dado. Aquí está todo, toda la enseñanza, todos los nutrientes para que tú y yo estemos saludables espiritualmente y moralmente y aún físicamente. Todo aquí está, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Comerla, oírla y vivirla. ¿Será difícil, hermano? ¿Será una carga lo que Dios nos pone? ¿Será algo que diga, es que es imposible que yo pueda vivir eso? Si vivimos en nuestra carne, sí.
Pero si vivimos conforme al Espíritu, no. Porque el Señor dice que su ley es perfecta. Esta palabra es perfecta. Dice que convierte el alma. Dice el testimonio de Jehová es fiel. Y lo dice lo que hace sabio al sencillo. Nos hace sabios la palabra. Este pan de vida nos hace sabios. Y luego dice: los mandamientos de Jehová son rectos y se alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice: los juicios, aquí está la palabra, los juicios de Jehová son verdad. Dice: y todos son justos. Dios no es injusto. Su palabra nos va a llevar a alumbrar nuestro entendimiento, a convertirnos a Él, a ser sabios, a caminar en rectitud, a ser alegres de corazón, a alumbrar nuestros ojos, porque todos son justos. Y lo describe el salmista: deseables son más que el oro. Deseables son más que el oro. Si tú vives en el Espíritu, tú puedes decir: no, para mí esto no es más deseable que el oro. Yo quiero la plata, yo quiero el dinero, yo quiero la economía, yo quiero lo material. ¿Qué recompensa tendrás si ganas todo el mundo, hermano, y se pierde tu alma? Pero cuando la ley de Jehová está en nuestro corazón, vamos a poder decir que esta palabra es más deseable que el oro. Dice: y más que mucho oro afinado. Dice: y dulces más que miel, que la que destila del panal. Esta palabra es dulzura, hermano. Es dulzura. Y luego dice, escribe el salmista: tu siervo es además amonestado con ellos. Sí, hermano, la palabra nos va a amonestar. Este pan de vida nos va a amonestar para corregir nuestro camino, para poder llegar hacia la meta, hacia los propósitos que Dios tiene para nosotros. Dice que somos amonestados con ellos, pero algo que me encanta, dice: en guardarlos, en guardarlos, en guardarlos, en guardarlos hay grande galardón. En guardarlos hay grande galardón. ¿Tú quieres ser galardonado el día que llegues a la presencia del Señor? Entonces guardemos su palabra en nuestro corazón, como dijo el salmista, para no pecar contra Dios. Guardemos su palabra en nuestro corazón para guardarnos de la levadura, del pecado, de la maldad, de la malicia, como lo escribe en los Corintios. La ley de Jehová es perfecta. Póngase de pie, hermano. Todos quiero que abra su Biblia ahí en el Salmo 19. Todos vamos a recitar estas escrituras. Y que esto, hermano, el Espíritu Santo despierte nuestro espíritu para tener hambre de la palabra de Dios, hambre de su palabra, hambre de comer el pan de vida, hermanos. Este pan que no está leudado, este pan que transforma nuestra vida y tiene todos los nutrientes para ser bendecidos y ser prosperados. Aún Josué, Dios le dice a Josué que este libro de la ley no se aparte de ti, sino de día y de noche medites en él. ¿Y qué le dijo? Para que entonces harás prosperar tu camino y todo
todo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va a salir? Todo le saldrá bien. Vamos a leerlo todos juntos sin apresurarnos. Que esta palabra la apliquemos. Vamos a alimentarnos de esta palabra. Todos juntos. La ley de Jehová es perfecta. Todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Última vez el 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor. Esto, Señor, es para celebrar que tú nos has dado el pan de vida, el pan de tu palabra, Señor. Que seremos amonestados, sí seremos amonestados, pero en guardarlos hay grande galardón. En guardar tu palabra hay grande galardón. Padre, te adoramos, Señor. Señor, despiértanos, danos hambre, provoca hambre de tu palabra todos los días. Vayamos a ese pan de vida, lo que tú quieres hablarnos cada día, lo que nos va a sustentar en el día, porque muchas veces no sabes lo que trae de sí el día. Tú no sabes con lo que te vas a enfrentar ese día. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, Dios te está dando dirección. Dios nos está dando la dirección. Dios nos está dando por dónde hacer, qué hacer en los momentos. Nos va a sostener, nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a guiar esa palabra. Por eso es necesario que todos los días abramos el mensaje de Dios para nosotros, el mensaje que viene del cielo. Jesús vino como es semana del cielo. Él es el pan que dijo: comed mi pan, esta es mi carne que por vosotros ha sido partida. Señor, aquí estamos, Señor. Despiértanos, Señor, provoca hambre de tu palabra, Señor. Y que esta palabra la guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Porque nos enfrentamos a un mundo lleno de pecado, de maldad, que nos está arrastrando con sus ideologías, nos está arrastrando con todas las prácticas del mundo, con los placeres del mundo, y que está distrayendo a su iglesia. No nos distraigamos, hermano, no distraigamos nuestra vida, no el tiempo que Dios nos ha dado. Vayamos a ese pan de vida cada día. Tomemos el pan diario de cada día que nos alimenta y nos va a sustentar en los momentos de prueba, en los momentos donde vamos a tomar decisiones que traerán bendición o traerán destrucción a nuestra vida, si no tomamos las decisiones correctas a nuestra vida, y que podemos afectar a nuestra familia también, podemos afectar a los que están a nuestro alrededor. Por eso es importante que tú y yo vayamos a la palabra, que tomemos, Señor, esta ley que es perfecta y que nos va a convertir a ti, Señor, que nos va a llevar a ti, Padre. Oh, maravilloso, Señor, aquí estamos en esta tarde, Señor, te bendecimos, te agradecemos, Padre maravilloso. Y es tiempo que nosotros podamos, Señor, tener
este maravillosos momentos todos los días, todos los días, todos los días, Señor. Nos alimentemos de ese pan de vida, Señor. Y ese pan de vida, Señor, nos fortalecerá para ayudar a enfrentarnos, Señor, a todo lo que está viniendo en estos tiempos, Padre. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, estamos viviendo en estos tiempos, hermano, donde algo me decía mi hijo en estos días, por lo que está viniendo de todas las doctrinas que están infiltradas. Y mucho humanismo, hermano, ha estado infiltrado en la escuela, en los libros, en la filosofía, en los libros de ciencia, los libros de psicología y ahí está infiltrado, hermano, el veneno, la levadura de pecado. Y muchas veces nosotros estamos adoptando todo eso, creyendo que es algo bueno, porque nos ha faltado aprender a discernirlo. Porque si no está la palabra, hermano, no vamos a poder discernir. Si usted y yo no leemos la palabra, no sabemos la palabra y leemos algo, lo vamos a decir, eso dice ese filósofo, eso dice ese científico, ese hombre letrado, y lo podemos adoptar como algo bueno. Pero cuando usted conoce la palabra, usted dice, a ver, esto va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, y usted no se lo va a comer, usted no lo va a aceptar. Pero ni si no está la palabra en su corazón, usted lo va a comer, y al rato vamos a vivir un cristianismo mundano, porque ya se está viviendo un cristianismo mundano. El mundo ya entró a la iglesia, ya entró. Pero si está, hermano, aleje esa levadura, quite esa levadura de pecado. Por eso alimentémonos de la palabra de Dios. Mire, aún hay doctrinas, hermano, de error que ya se han infiltrado en la iglesia. Yo fui a unos cursos